Tienes que hablar con César porque es el Relaciones Públicas de España. Yo creo que han exagerado un poco. El embajador de Qatar vino a un encuentro con nosotros en esa época, cogieron dos frases suyas, las pegaron en un telediario y daba la impresión que el rey había llamado al emir de Qatar para pedirle que cogieran a Urdangarín como seleccionador. Y eso no era así. Él vio la televisión y dijo, no me creo lo que acabo de ver. Han manipulado mis palabras. Yo, bienvenido a España. La Comunidad de Madrid invitó al representante de la Guardia Civil en la región de Madrid. Se grabó la conversación, llama la atención que sí, grabara la conversación ya entre dos magos. Desde la propia dirección de la Guardia Civil le dijeron que no fue. Y me dijo, quiero saber dónde se sienta esta autoridad, porque yo soy su jefa de protocolo. Está en la mesa 2. Me dijo, no, siento comunicarte que si no está en la mesa 1, no entra ni en el hotel. Es que yo no he hecho el protocolo, lo ha hecho el ministerio. Y me dijo, me da igual, pero tú eres el organizador, que si cogiéramos al presidente y al jefe de la oposición, estarían hablando, no como tú y como yo, pero vamos, que estarían... Les veríamos muy relajados. Yo creo que más relajados, ¿no? ¿El poder desgasta, señor Andreotti? Sí, desgasta al que no lo tiene. Bueno, César, es que a mí me han dicho, tienes que hablar con César porque es el Relaciones Públicas de España. No sé si han exagerado. Yo creo que han exagerado un poco, ¿eh? Agradezco el cumplido, pero yo creo que han exagerado un poco, ¿no? Llevas dirigiendo eventos corporativos durante 2 o 3 décadas y has juntado a la crema de la sociedad en esos eventos. Has juntado al mundo corporativo con políticos, embajadas, etc. ¿Cómo has llegado a dedicarte a esto? Sí, bueno, lo mío fue un poco por casualidad. Yo antes de montar mi propia empresa, Executive Forum, Executive Forum España, pues he trabajado como consultor, ¿vale? Entonces, en las típicas empresas de consultoría que todos conocemos, ¿no? IBM, KPMG, Accenture y alguna más, ¿no? Trabajé también en el sector de las telecomunicaciones. Y ocurrió que cuando me iba a casar, pues hace unos 20 años, más de 20 años, perdón, pues decidí buscar una empresa, sobre todo para no viajar, porque estaba todo el día viajando. Entonces, cuando me ficharon en esa empresa y bueno, pues a los 6 meses de estar en esa empresa, justo la víspera de mi boda, pues la empresa redujo personal y me quedé en la calle, ¿no? Entonces, mi primera decisión fue, en vez de irme 3 semanas de luna de miel, pues irme 2 meses, porque no tenía que volver a ningún trabajo, no estaba en el paro. Y en esas vacaciones, en esa luna de miel con mi mujer, pues me vino la idea de, bueno, pues yo no quiero depender ya de nadie más, quiero montar mi propia empresa. Y es lo que hice. Entonces, bueno, pues empecé por lo más sencillo que se me ocurrió, que fue montar cursos, ¿vale? Buscar a profesores para que dieran cursos en abierto. Eso derivó en cursos para empresas, dando la formación en las propias empresas. Y luego, cuando vino la crisis del 2008 al 2010, bajó mucho la demanda de prácticamente todo, también de la formación, y se nos ocurrió la idea de empezar a hacer eventos de marketing, eventos corporativos para que las empresas promocionaran sus servicios con clientes, ¿no? Y con el tiempo fuimos afinando el servicio y llegó un momento, aproximadamente en 2011-2012, de la posibilidad de hacer eventos de network, que es a lo que nos estamos dedicando ahora. Eventos de relaciones públicas, eventos de relaciones institucionales, donde las empresas comparten con el sector público o con otras empresas, pues las reuniones donde, pues, en formato abierto o en formato a puerta cerrada, pues las empresas comparten sus inquietudes o los organismos públicos, los representantes de los organismos públicos, del sector público, de cualquier administración pública, comparte sus inquietudes, sus proyectos, sus planes o cualquier cosa con empresas. Entonces nosotros nos dimos cuenta que había un vacío en el mercado en ese momento, que nosotros creo que sigue habiendo muchas oportunidades ahí. Por eso lo digo, por si alguien quiere competir, está bienvenido. Y podríamos cubrir ese servicio donde un agente neutral, como somos nosotros, como éramos nosotros, podía facilitar una plataforma donde se reunieran empresas con empresas o empresas con el sector público.
Entonces empezamos a hacerlo, vimos que tenía mucho tirón, había un formato, hay un formato que existe, que es el de los desayunos informativos, que es un formato conocido, donde asisten muchas personas, hasta 200 personas, y además asisten los medios de comunicación, se emite por internet además, y por internet a lo mejor lo ven 10 veces más que los que están de forma presencial, y luego encuentros más privados a puerta cerrada, que permitían, al no haber periodistas, una interlocución más sincera y más directa, porque ya sabes que cuando tú eres periodista, Manu. Hay que seguir. Claro, entonces, claro, el problema es que cuando hay un periodista está buscando el titular, ¿no? Entonces, claro, la gente cuando sabe que hay un periodista en la sala y que lo que diga puede salir en algún medio de comunicación, eso le agobia mucho. Y entonces quita espontaneidad, ¿no? Quita naturalidad, quita honestidad, ¿no? En el diálogo, ¿no? Y a puerta cerrada, pues ese diálogo pues es más fácil, ¿no? Entonces, en este momento estamos haciendo de cada 100 encuentros que organizamos, 80 son a puerta cerrada y 20 es con prensa. Claro. Y nos encontramos con que, bueno, pues cuanto más alto es el cargo, pues un ministro, un presidente de una comunidad autónoma, un alcalde, pues les suele gustar pues, la prensa, porque claro, ya sabes cómo son los políticos, ¿no? Que dicen, bueno, ya que doy un mensaje a 100 personas, voy a intentar que ese mensaje salga en el telediario, salga en las redes, ¿no? Y entonces aprovecha para que haya prensa. Pero luego hay muchos encuentros con muchos representantes del sector público o de empresas que son a puerta cerrada y que facilitan una interlocución más directa, como te decía, ¿no? Yo no sé si más o menos te ha quedado claro. Ha quedado clarísimo, pero yo quiero ir a la chicha César porque de repente no fue, ¿no? De llegar a invitar a personas de peso. No, fue una... o sea, es lo que te decía, ¿no? Nosotros estábamos haciendo cursos de formación. Sí. Y entonces nos dimos cuenta que había clientes que decían, oye, esta formación, si nosotros pudiéramos dar formación de los servicios que damos, pues tendríamos, en vez de alumnos, tendríamos clientes. Claro, eso es una maravilla. Imagínate, en vez de hacer, tú tienes una empresa, dices, voy a hacer una presentación, pero no para un cliente, una persona, o un grupo de personas del mismo cliente, sino para 100 clientes. Entonces dices, joder, pues entonces nos pagaban a nosotros y decir, oye, vamos a hablar, por ejemplo, de un software que nuestro cliente lo estaba haciendo, y entonces ellos explicaban qué es lo que hacía el software, era una presentación. Normalmente se traían casos de éxito, se traían otras personas con las que ellos trabajaban para que explicaran lo que nuestro cliente hacía con ellos, y entonces, bueno, pues era una oportunidad muy buena para hacer esto, ¿no? Y luego, claro, en esos encuentros presenciales pues se generan pues mucha fricción, ¿no? Fricción positiva, en el cual pues hacen un intercambio del tarjeteo, ¿no? Y entonces, César, ¿cuál fue el primer evento con invitados de peso? De peso. Nosotros el primer evento que hicimos con invitados de peso fue de peso, o sea, hicimos antes de eso alguno, fue con que entonces era presidenta de la comunidad, de la Junta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal. Hicimos un evento con 300 personas en el Hotel Hilton, que entonces se llama Hilton de Toledo, ya han cambiado el nombre del hotel, es el mejor hotel de Toledo, y fue un evento impresionante que, bueno, pues todavía lo recuerdan allí, o sea que ahora hemos vuelto por allí, todavía me encuentro gente que estuvo en aquel encuentro, y eso fue muy importante. Recuerda que luego que María Dolores de Cospedal fue secretaria de organización del Partido Popular y luego fue ministra de Defensa, ¿vale? Entonces ella, bueno, era un peso pesado en el Partido Popular y entonces en ese momento era recién nombrado, llevaba muy poco tiempo recién nombrado en Toledo, en la Junta de Castilla-La Mancha, perdón, y fue un evento que fue espectacular, ¿no? ¿Tú te pones nervioso cuando viene un cartel con...? Bueno, al principio muchísimo, porque claro, imagínate que pasas de ser imagínate en tu caso, ¿no? Dices, bueno, pues estás trabajando en tu empresa, haciendo tus cosas, y entonces de repente tienes que hablar delante de 200 o 300 personas, ¿no? Y a veces incluso lo que digas puede salir en la tele, a veces ha pasado, ¿no? Y entonces dices, claro, no tengo... Ayer, como quien dice, estabas haciendo otra cosa, ¿no? Y entonces yo estaba trabajando de consultor, pues trabajando en empresas muy importantes, pero sin ninguna exposición, y de repente te sientas y ves a señores importantes, ministros que están ahí con todos en las mesas, claro, y todos mirándote y tal, ¿no? Y luego, pues tienes que hacer preguntas, porque luego normalmente yo era el moderador, ¿no? De las preguntas que hacía la prensa, ¿no? Entonces, bueno, sí que te pones nervioso, pero eso es como siempre, ¿no? El oficio lo vas cogiendo. ¿Siempre has tenido facilidad para hablar al público o es algo que...? No, es una cosa, bueno, que en el caso, yo creo que no tengo facilidad para hablar en público, pero yo creo que
que lo vas adquiriendo, es un tema de práctica. Es un tema de práctica. Ya. Un tema Y también de ir perdiendo el miedo, ¿no? de ir perdiendo el miedo, sí. Al decir una tontería. No, sí. Y las dices, ¿eh? Yo, vamos, he metido la pata muchísimas veces. A veces me la han corregido en público, otras veces me lo han dicho después, pero he metido la pata. Metes la pata. Es inevitable meter la pata. El tema de cuando estás en cualquier... Es que somos humanos, o sea, metemos la pata, no es como un podcast que a lo mejor dices, bueno, pues ahora digo una tontería y a lo mejor pues luego se puede editar y se recorta. No, se va Pero a cuando quedar. hablas en público, pues puedes meter la pata, efectivamente, no pasa nada. ¿Qué crees que es más? ¿Miedo a lo que hay que perder? ¿El miedo a equivocarte o descubrir que si te equivocas en realidad tampoco pasa nada? Las dos cosas. Yo creo que muchas veces no pasa nada. He metido la pata muchísimas veces. Está acordando ahora, hay una anécdota que con la... ¿Con quién fue? Sí, con la embajadora de Chequia. Yo había estado en Praga y dije, pues el río, me acuerdo Praga, que yo estuve delante de ella. Praga, el río que se llamaba no sé qué, dije, no sé si dije el Danubio, y no era el Danubio, era el Moldava, algo así, una cosa así. Y me lo corrigió en público, yo, tierra, trágame. Pero la gente, nadie se rió, o sea, y luego dices, bueno, pues estas cosas que son chorradas, pues dices, tampoco... Y luego la gente, mi experiencia me dice, y me lo ha confirmado, y me lo confirma cada vez que hago un encuentro, que la gente lo que valora en cualquier encuentro, ya sea muy institucional, con mucho predicamento y con mucha presencia de caros públicos, o un evento cerrado de a lo mejor 15 o 20 personas, lo que la gente valora es la naturalidad. O sea, eso es una cosa que yo, a veces yo siempre me lo llevo todo escrito, pero aún así, el hecho de que hables y te dirijas a la cara a la gente y le veas cara a cara y te dirijas a ellos, aunque no lo hagas lo mejor posible, queda mucho mejor que un discurso leído. Eso es y luego, cuando ves a muchas personas, porque hay muchas personas que pasan, evidentemente, yo me fijo mucho porque, claro, nosotros hacemos más de 100 eventos al año, entonces, claro, por de formación profesional, acabas fijándote en cómo habla la gente, cómo es la oratoria de la gente, y te das cuenta que los que más ganan son los que son capaces de, aunque tengan un guión, pues expresarse con naturalidad y sin leer. ¿no? Eso es yo creo que eso, no sé qué opinas tú, Manu, de esto. Pero no, estoy de acuerdo. Y además que precisamente cuanto más nivel va subiendo un evento, más da la sensación de que todo el mundo tiene que llevar su careta corporativa, su careta de partido. Tal. Sí, no, es verdad. O sea, cuando más es arriba, cuanto más mayor es el cargo de la persona que habla, va todo más preparado. Lo que pasa es que, claro, luego, y eso lo pasa muchas veces, una cosa que me ha sorprendido mucho es que hay discursos, o sea, en muchos encuentros de estos hay un discurso y luego hay un turno de preguntas. Y lo que sorprende casi siempre, no siempre, pero casi siempre, es cómo la gente gana en el turno de preguntas con respecto al discurso. Sobre todo si es un discurso leído. Pero ya cuando va el turno de preguntas, que la gente normalmente se lo sabe, o sea, que se lo sabe y lo expone bien, y entonces esa soltura engancha mucho más al público y a la audiencia que el discurso leído, la conferencia. Para un discurso, entonces recomendarías dejar un buen tiempo para, sobre todo si eres un buen orador o eres experto, dejar un buen tiempo porque es la oportunidad de tener interlocución con el público. Sí, ¿no? sí, no, claro, por supuesto, sí, totalmente. Oye, César, tú vas a montar mañana, bueno, mañana no, con el tiempo que necesites, un evento y va a hablar un embajador. Un evento del más alto posting, el embajador de Estados Unidos, lo más alto que te imagines. Sí. Me encantaría invitar, aprovecho para decirlo, al embajador de Estados Unidos. Queda invitado desde aquí. Pues mira, este es un tema muy, muy importante en los encuentros, ¿vale? En cualquier encuentro el protocolo es fundamental y la lista de invitados se hace y que se confecciona con muchísimo cuidado, ¿vale? Entonces hay, en primer lugar, si es un evento con prensa, la convocatoria de medios se tiene que cuidar mucho, se tiene que convocar a toda la prensa y normalmente en eso tenemos profesionales o agencias que trabajan con nosotros o autónomos, o sea, o freelance, ¿no? Que nos echan una mano para hacer la convocatoria y esa parte está perfectamente cubierta y normalmente pues suele tener, en función del interés que tenga, pues la convocatoria de medios, la cobertura es buena, quiero decir, eso es muy importante. Luego ocurre, y perdona, que hago un inciso, y es que como muchos eventos hoy en día se graban y están en streaming, pues la gente, los medios ya no se desplazan, los siguen por YouTube y se descargan ahí las piezas informativas y cogen lo que les interesa. Eso qué también, pena, ¿no? Esa parte también, porque ese que vaya el periodista es otra cosa, ¿no? Sí, no, por supuesto, porque luego muchas veces los propios conferenciantes
atienden a los medios aparte, ¿vale? Esto no suele pasar, sobre todo si estamos hablando de ministros o gente de este nivel, pues suele haber lo que llaman los periodistas el canutazo, ¿no? El canutazo que se pone alrededor y tal, y del conferenciante, y todos le tiran preguntas, y es lo que luego ves en los telediarios, ¿no? Pero bueno, la parte de la prensa es importante, pero luego está la representación institucional y empresarial. Entonces, hay tanto las empresas que participan, porque estos encuentros muchas veces tienen patrocinadores, pues tienen sus propios invitados, pero luego lo que es la parte institucional, pues ahí se cubre muy bien. Entonces, bueno, pues hay una lista que se propone por parte del organizador, que somos nosotros, y por parte del invitado, de qué personas queremos que vayan, ¿no? Y ahí, pues imagínate, pues como decía, ¿no? Instituciones, asociaciones, patronal, sindicatos, representantes, agentes sociales. Entonces la lista es larguísima y cada uno, según sea el invitado, pues cada uno tiene su propio. Y luego está la parte corporativa, que eso nos encargamos más nosotros, que en función del interés, en este caso, si ahora estamos hablando del embajador de Estados Unidos, pues empresas que son americanas, empresas que son españolas pero trabajan en Estados Unidos, multinacionales. Y entonces, bueno, pues ahí, y dentro de esas empresas, pues normalmente los que asisten pues suelen ser personas del comité de dirección, ¿no? Empezamos por el propio presidente, que como sabes, el presidente de las empresas suele ser el director de relaciones institucionales, ¿no? Porque en las empresas ya sabes que están divididos. Normalmente hay presidentes que no tienen funciones ejecutivas. Normalmente las empresas el consejero delegado es el mayor, es el director general, el consejero delegado, es la mayor posición ejecutiva, directiva de la empresa. Y luego en España, no siempre, pero los presidentes suelen tener una función no tan ejecutiva y más representativa, ¿no? Y entonces a este tipo de encuentros van muchos presidentes. No sé si era el evento de Ayuso que invitó, es que no sé si fue el coronel que llamó al capitán para decirle que no vaya. Sí, no, ahí fue no, eso lo conozco bien porque la Guardia Civil hemos trabajado con ellos y sé quiénes son. La Comunidad de Madrid invitó al representante de la Guardia Civil en la región de Madrid, y lo que se ha filtrado a los medios, porque se grabó la conversación, no sé quién pero llama la atención que se grabara la conversación ya entre dos mandos, pero bueno, lo que se le dijo fue que lo que te digo, lo que ha salido en los medios, fue que desde la propia dirección de la Guardia Civil le dijeron que no fuera. O sea, que aunque la había sido invitado, porque tú cuando invitas, o sea, lo que pasó con esto de la Guardia Civil, lo comento como anécdota, no sé si quieres que lo cuente, pero vamos, cada 2 de mayo la fiesta de la Comunidad de Madrid hacía una parada militar donde iba la Guardia Civil, y desde hace 2 años ya no va. Y entonces no solamente no querían que fuera a hacer la parada militar, el desfile, sino que además pues la orden que se dio, todo esto te estoy diciendo lo que ha salido en los medios, que desde la dirección de la Guardia Civil, que no asistiera el representante de la Guardia Civil en Madrid, que había sido la persona invitada. Y bueno, pues bueno, es lo que ha salido, pues que al final desobedeció o no siguió las órdenes que se le dieron y ya está. Entonces, allí o sea, ya no sé cómo estaría el protocolo así, pero efectivamente pues hubo un enfrentamiento entre los mandos por ver quién iba, ¿no? Por ver quién... Pero incluso a nivel de protocolo, el mando que desobedece dice que le dicen que no, o que mande a alguien, ¿no? No lo sé eso ya no lo sé. Bueno, igual lo he leído mal, pero si hubiese hecho eso, realmente sigue siendo como cuando hay un gran evento en Estados Unidos, pues imagínate una final de fútbol y en lugar de ir el presidente va el quinto. Sí. Pues eso es un cierto... tú dices el no ir, vale. Sí, no, no te había entendido. No, efectivamente muchas veces... o sea, los eventos son importantes por las personalidades que asisten, ¿vale? Entonces, no pasa nada. No pasa nada. Las personalidades, o sea, los eventos tienen el nivel de las personas que asisten. Entonces, si va el presidente del gobierno, lógicamente, pues va a intentar que vaya la mayor representación institucional. Por eso, fíjate que cuando va el presidente del gobierno, no siempre, pero muchas veces, va una representación muy importante del Consejo de Ministros para dar más nivel al evento, ¿no? Igual que cuando va el rey, ¿no? Entonces, sí, es muy importante la gente que vaya, y en las empresas a veces ha ocurrido, yo lo he visto, que cuando el conferenciante ha invitado a una empresa y han mandado
por ejemplo, una invitación al presidente y no ha ido el presidente ni el consejero delegado y han mandado uno que es de tercera fila, ¿no? Un tercer nivel, a mí me han dicho, joder, pues nos ha molestado que no haya venido el presidente. Que a veces se excusan diciendo, pues es que estoy de viaje, entonces no puedo ir. Pero claro, eso... Pero es un plantón. Es un plantón. Sí, a veces está justificado. Sí. A veces está justificado porque, oye, es que ese día ya tengo otra cosa. Pero sí que suele molestar. A mí me lo han dicho a veces, dice, suele molestar que sobre todo ciertos invitados no asistan a los encuentros. Es una expresión que se dice en los eventos, que decimos de broma, de que el invitado, el conferenciante, el que va a hablar, pasa lista, ¿no? Dice, oye, a ver, voy aquí y entonces hemos invitado a todos estos y a ver, tú has venido, tú no has venido, tú no has venido, entonces va pasando lista, este no está, este no está, este no está, y luego les llaman, a veces les llaman, oye, te invito y no vienes. Y entonces muchas veces, por eso cuando las invitaciones muchas veces nos llaman a nosotros porque nosotros hacemos la invitación y muchas veces llaman al conferenciante para decirle, oye, discúlpame porque estoy de viaje y tal, ¿no? Bien. Y en el caso, por ejemplo, de este domingo, esto saldrá después. El Mundial. Estamos a 2 días de la final del Mundial y ahora mismo se está hablando en prensa, oye, va a ir Donald Trump, va a ir el rey y va a ir el presidente, ¿no? He leído, ¿no? Que va. Y el presidente, si no va... Es un feo. No, pero es un feo. Ahí en este caso... sería muy difícil de explicar en un evento de las características de un mundial donde estamos todos los españoles y tal, que no fuera. O sea, yo creo que va a ir, además a él le interesa políticamente estar en ese encuentro, ¿no? Otra cosa es que a lo mejor diga, bueno, pues como me llevo mal con el presidente de Estados Unidos... Imagínate a 90 minutos con 200.000 cámaras delante, claro, al lado de Trump. Claro, no. Puede ser un drama, claro. Sí, pero luego ahí la gente se sabe comportar, ¿eh? Una cosa es que haya... De hecho, el otro día que ocurrió, estuvieron en un encuentro, creo que fue en Turquía, en Ankara, ¿no? De la OTAN, sí. Y antes y después hubo mucho ruido mediático y luego contó el propio presidente del gobierno que habían estado hablando de fútbol y de golf, ¿no? Entonces, porque luego una cosa es lo que se hace hacia afuera, con los titulares, que eso Trump lo domina muy bien, porque busca llamar la atención, busca el ruido mediático, y luego otra cosa ya con la puerta cerrada, que todo el mundo dice que es un negociador implacable, ¿no? Y que con mano dura pues hace lo que quiere, ¿no? Llevamos 10 años con Trump, con el hueco sí. S4, y nos ha tenido en tensión todos los días. Bueno, yo no sé. Sí, bueno, Trump es... vamos, esto no sé si quieres que hablemos de esto, pero yo creo que vamos, con el tema de cómo se comporta en público, el tío, o sea, hay que distinguir la persona del personaje. Yeah. Y el tío tiene y sabe perfectamente lo que tiene que hacer para llamar la atención. Ten en cuenta que él ha sido, o sea, una de las cosas que a la gente se le olvida es que Trump fue el conductor de un programa que se llama El Aprendiz, The Apprentice, ¿vale? Que tuvo mucho éxito y que con eso consiguió que todo el mundo le conociera. Porque Trump al final era un promotor inmobiliario, sí. Que salía en muchos medios, pero la gente no sigue la prensa salmón, ¿no? Es la un gente showman. sigue, la gente, claro, es un showman, entonces el tío lo sabe y eso le ha dado mucha publicidad que el tío ha aprovechado, o sea, eso, ¿no? Y luego le ha dado muchas tablas para saber qué es lo que llama la atención, qué es lo que a la gente le importa, qué es lo que no le importa, el tío lo sabe. Pero si tú, o sea, dices, tiene un personaje, ya, pero el personaje está ahí. Imagínate, César, que tú tienes un evento y pasas lista, va a ser mañana, y ves Donald Trump y va a ir. Tú tienes que hacer cosas, porque eso hay que estar prevenido, sí, porque te puede preparar cualquiera. Sobre todo el tema más importante, cuando viene alguien muy importante, un cargo político importante, es el tema de la seguridad. O sea, hay un tema que eso te lo puedes imaginar, ¿no? Viene el rey, viene el presidente del gobierno, vienen ministros o ciertos cargos, pues normalmente tiene una seguridad que de forma previa te llama para saber dónde va a hablar, miran el sitio. Normalmente son sitios que ya tienen su propia seguridad privada. O sea, es un tema que se cuida mucho. Sí. ¿Tú, por ejemplo, con Casa Real has trabajado? No, nosotros no hemos hecho ningún encuentro con la Casa Real y ni nos lo hemos planteado, fíjate, porque la Casa Real, nosotros lo que hacemos la mayoría de las veces es trabajar con empresas en ámbito corporativo. Entonces, es verdad que la Casa... O sea, y de hecho, es que ni siquiera le hemos invitado a muchos eventos porque la Casa Real va a eventos muy concretos, ¿no? O sea, pero cuando digo Casa Real quiero decir la reina y tal. Y el tipo de eventos que hacemos nosotros no están dirigidos a la familia real. ¿Vale? Hombre, algún día podríamos hacerlo, pero en principio no nos lo hemos planteado.
Has hablado un tanto de políticos. Y César, yo te quiero preguntar, ¿es lo mismo un político que le ves en la Asamblea? Vamos a poner un alcalde, que le ves en la Asamblea de Madrid y luego le ves hablando en uno de tus eventos y luego le ves o estás con él En privado. en privado. Sí. ¿Ves mucha diferencia en los...? Bueno, o sea, el tono cambia un montón. La gente cuando habla en público es otra vez la persona, el personaje, el cargo. Y en el tú a tú la gente cambia mucho. La gente es mucho más directa, está mucho más relajada. Hay gente que prácticamente no cambia del que habla en público, del que habla... Pero la gente está más relajada normalmente porque no estás grabando, ¿no? No estás... A veces ha pasado, ¿no? Que te han pillado, te roban, ¿no? Una declaración, porque por eso la gente se tapa, ¿no? Cuando está en público, para que no le lean los labios, ¿no? Y, entonces, y a veces, pues la gente se olvida que el micrófono está abierto y hemos visto pues frases robadas muy fuertes, ¿no? Pero cuando saben que no hay nadie que está grabando, ahora con los móviles la cosa cambia un poco, ¿no? Pero cuando saben que no estás grabando y la gente cambia mucho, ¿eh? Yo he aprendido mucho de personas conocidas que están muy serenas cuando se reúnen en público o con otras personas, y ahí se nota el oficio, ¿no? Que tienen muchas horas de vuelo, muchos años de trabajo, y que no tienen, o sea, y que se desenvuelven con toda facilidad, ¿no? Eso es muy llamativo. Eso también lo da, es como lo decías al principio, no tenías miedo al principio. Estoy convencido, por ejemplo, estoy pensando en una persona que es muy popular, que es el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ¿no? Y es una persona que cuando estás con él, pues es un tío muy simpático, de verdad, y realmente simpático y muy divertido, incluso además, ¿no? Y a pesar de que da esa imagen, proyecta esa imagen de tío serio, empollón y tal, pero luego el tío es muy salado, ¿no? Como decimos aquí, de forma coloquial, ¿no? Es muy, muy divertido, ¿no? Y yo he estado con él en varias ocasiones y es muy bromista y tal. Y luego cuando coge el micro, pues también tiene, o sea, es un tío que tiene una cabeza privilegiada, porque se nota que ha sido opositor y que se ha estudiado 400 temas de la oposición de abogados del Estado. Entonces yo le he visto, por ejemplo, que coge una tarjeta y con esa tarjeta, que se la vuelve a guardar, te da un discurso de 15 minutos. Pero además enganchando una idea tras otra con una facilidad brutal. Eso es de que ha sido opositor y que tiene muy buena cabeza, evidentemente. Pero además que va metiendo bromas, va haciendo comentarios divertidos y tal. Y eso es así. Pero luego, claro, cuando estás con él a solas, o con más gente, o con un grupo pequeño de gente, él es muy normal. O sea, eso es llamativo. A mí me llama la atención, ¿no? Y hay gente, claro, que tú le ves a lo mejor en la tele y dices, pues este es así, y al momento que no está cambia. Cambia completamente. Eso es. Se dice que no hay el mismo nivel en política que teníamos antes. ¿Tú qué opinas de esto? Bueno, esto necesitaríamos un podcast para que te dijera todo lo que pienso sobre esto. Bueno, pues estamos en un podcast. No, claro, este es un podcast, pero un podcast muy largo, o sea, en exclusiva solamente para esta pregunta. Mira, yo te cuento mi punto de vista. Nos retrocedemos, si quieres, en el tiempo hasta los años de la transición, hace 40 años. En aquellos tiempos, la gente que aspiraba a entrar en política era gente muy buena, ¿sabes? Era gente que veía, salíamos de una dictadura, era el momento de la transición, y entonces, si tú analizas los perfiles políticos de gente que estaba entonces, los ministros que había entonces, era gente muy buena. Que muchos de esos perfiles, si los traes hoy en día, no se meterían en política, ¿no? Entonces era un momento de mucho impulso político, de mucho impulso democrático, y había gente muy buena, de mucho nivel. Esto con los años se ha ido deteriorando, ¿vale? Entonces, en política hoy en día, ¿quién está en política, no? Pues gente que cree en el servicio público, en el servicio político. Yo he conocido mucha gente de estas que tienen muy buen nivel, pero luego te encuentras gente del sector privado que tú dices, esta persona, yo lo he pensado, me imagino que te habrá pasado a ti más veces, ¿no? ¿Por qué no cogemos para gestionar España al mejor gestor? No quieren. ¿Y por qué no quiere? Hace poco... por el dinero, en primer lugar, ¿no? Porque Sí. es que ¿de cuánto vas a pagar por ser presidente del gobierno? 80.000 euros. 80.000 euros o 90.000 euros o 100.000 euros es lo que gana un directivo
de tipo medio alto en alguna multinacional. Mm. Pero en esa misma multinacional, el que está arriba de la pirámide, en la cúspide de esa multinacional, gana 20 veces más. Entonces, ¿tú crees que esa persona, que es un gran gestor, o que ha demostrado ser un gran gestor, no podría ser presidente del gobierno y decirle, oye, mira, te damos España y mira, dentro de 4 años nos dejas un PIB, creces el PIB entonces, entre un 2 y un 4% todos los años, nos reduces el paro del 12 al 13 al 5%, incorporas a más gente a cotizar a la seguridad social, no subes las pensiones, tú dices, vamos por resultados. Y si consigues estos resultados, te damos el doble. ¿Tú no lo pagarías? Digo, hombre, claro, te dices, joder, pues le pagamos 3 millones de euros por cada año trabajado. Dices, y bien ganado, ¿no? Dices, joder, pero fíjate, ha hecho el país más rico, se lo daríamos. Y no, le estamos dando un sueldo y además, y es un sueldo, además, que tiene fecha de caducidad, porque a los 4 años se va y viene otro, ¿no? O en el caso de que pierda las elecciones, ¿no? Y entonces es complicado. Entonces, claro, hay mucha gente que dice, claro, muchos perfiles no son los mejores como gestores públicos. Pero es que no estamos hablando ni siquiera de que no sean los mejores. O sea, la gente habla de otras cosas, incluso por ejemplo. No, pues de que es una profesión en sí misma con pocas virtudes. Voy a ser muy suave. ¿Vale? Entonces, que tenemos a políticos que no darían la talla en ningún otro lado. Sí, eso estoy de acuerdo. Ahí y lo estamos viendo. O sea, no voy a dar nombres, pero ha habido políticos que efectivamente se agarran a la política porque saben que luego fuera no tienen muchas opciones. Y eso es triste porque eso... o sea, hay no digo de los de la transición, que yo te he dicho que eran en general, estoy hablando en general, había muy buen nivel, sino que de los últimos 15 o 20 años, pues el perfil clásico de un chaval de la universidad, que se mete en las juventudes del partido, o en las nuevas generaciones del partido, y hace carrera política, y sabe que siendo amigo de este o de aquel, pues cuando lleguen al poder, pues le van a dar un cargo, y luego cuando pierdan las elecciones, pues se va de diputado, y cuando vuelvan al gobierno, pues vuelve otra vez el cargo. Y dices, si cogiéramos a esta persona y la pusiéramos, ¿tú crees que la cogería en una empresa? Muchos de los a mí lo he hablado muchas veces con directivos de empresas, de ministros, ¿no? Yo este ministro no lo cogería en mi empresa. ¿Por qué? Porque veo que no... Pues es lamentable esto. Que es lamentable, efectivamente. No tiene esa capacidad, pero tiene la capacidad política de medrar en el partido y de llegar y de hacerse amigo de, que eso funciona mucho. En la política funciona mucho. O sea, estoy generalizando y no quiero mandar porque no es correcto dar una imagen negativa de los políticos. Ojo, que hay gente muy buena. Pero igual que digo eso, digo lo que tú estás insinuando, ¿no? Que hay mucha gente que efectivamente lo que quiere es medrar y que está ahí, que dice, bueno, pues es que este hombre en la empresa privada dura 2 días, pero dura 2 días y de hecho lo hemos visto, ¿no? Es decir, que fue aquel que era ministro, secretario de Estado, bueno, pues está ahí en una fundación, pero es una fundación que le han recolocado haciéndole un favor, y dices, y no está en otro sitio. Junto con eso, hay gente que luego se incorpora. Mira, te voy a decir, por ejemplo, una cosa que funciona muy bien en política, que son los funcionarios de los cuerpos de nivel de la administración, es decir, los cuerpos de ingenieros, los abogados del Estado, los inspectores de Hacienda, los inspectores del Banco de España, los letrados del Consejo de Estado, fiscales, jueces. Son gente que tiene su plaza, que tienen el aguijón de la política, que les ofrecen un puesto, ¿no? Pues, por ejemplo, el ministro del Interior, ¿no? Fernando Grande Marlaska, ¿no? Es un juez que el día que deje de ser, que era juez, que ha llegado a ser ministro, y el día que deje de ser ministro puede volver a ser juez y no necesita, por así decirlo, caer en... No sé si lo ha hecho o no, pero es un caso de... pongo esto como ejemplo, y dice, bueno, es que va a volver a ser juez y va a tener su puesto de trabajo garantizado, porque hay muchos que se preocupan de decir, bueno, ¿qué va a ser de mí el día después, cuando salga? Y muchas veces el problema es que muchos políticos como que se preparan el nido, ¿no? Decir, bueno, dentro de 1, 2, 3, 4 años voy a dejar de ser el cargo que ocupa ahora y entonces voy a hacerle un favor a esta empresa y esta empresa con el tiempo me reconoce y me recoge, me ficha, ¿no? Por así decirlo. Y ese tipo de corrupción, desgraciadamente, que ahora la ley trata de evitar, ¿no? Con la ley de puertas giratorias, es decir, que durante 2 años, después de haber sido
un cargo público no puedes irte a una empresa, ¿no? Entonces, por conflicto de intereses, ¿no? Y eso es una cosa que los políticos intentan, bueno, que algunos políticos, no quiero generalizar, intentan proveer el futuro, haciendo favores que luego pues se les recompensa, ¿no? Para más tarde, ¿no? César, de los motivos por los que no entra alguien bueno en política o que dificultan o ponen ciertas barreras, mira, me hablabas del dinero y también me hablabas de que había algunos funcionarios que, bueno, pueden entrar porque se sienten llamados o les invitan y luego vuelven y recuperan la plaza. Y antes te decía, mira, es que una persona me contó que le ofrecieron un puesto en gobierno del sector privado y dijo que no, porque aunque le apetecía mucho, dijo, bueno, voy a ganar menos dinero, me da igual, tengo vocación. Pero al final dijo que no, porque dijo, ¿y después qué hago? Porque aunque yo soy un gran profesional o una gran profesional, me cuelgo la etiqueta de político. Ya. Y eso es penoso. Sí, es penoso y en España o sea, bueno, es que de eso te podría hablar mucho, pero muchas personas no quieren entrar en política por la etiqueta, efectivamente. O sea, dicen, no, ya estoy marcado como tal. Hay personas que eso les da igual. ¿Por qué? Porque lo importante realmente es el tema de tu patrimonio económico. Si tú tienes un dinero, hay gente que dice, me da igual. ¿Por qué? Tengo mi dinero y yo me puedo dedicar. Entonces, el problema es que muchos, los que tienen dinero o los que tienen capacidad económica, dicen, no se meten, voy a estar ganando, o sea, por ejemplo, Donald Trump, o sea, es uno de los tíos más ricos del mundo. Dice, a lo mejor dice, no, con eso ha ganado para sus empresas más negocios. En el fondo lo hace porque es un tío que se mezcla su enorme ego, que lo tiene, y su enorme vanidad, porque claro, ser presidente, ser el tío más poderoso del mundo es muchísimo más que tener muchísimo dinero. O sea, ¿quién es más poderoso? ¿Elon Musk o Donald Trump? Pues digo Elon Musk no porque sea americano y qué tal, sino porque es uno de los 2 o 3 más ricos del mundo, o Jeff Bezos, ahora mismo yo creo que es el más rico, efectivamente, ¿no? Con la salida a bolsa de SpaceX es el más rico. Bueno, pues, pero desde el punto de vista de poder, de impacto en el mundo real, pues es mucho más poderoso Donald Trump, aunque su patrimonio, su bolsillo, sea mucho más pobre que el de Elon Musk, pero la gente, entonces el poder, el ostentar poder, eso a mucha gente le atrae mucho. Pero aquí ha habido un par de casos de grandes personajes que luego han entrado en política y a mí me da la sensación de que enseguida han salido escaldados. Estoy pensando en Marcos de Quinto, estoy pensando en Pedro Duque, que bueno, que no era empresario, pero era un fenómeno en lo suyo y no han durado mucho, ¿no? Bueno, el caso de Marcos de Quinto, yo he estado con él alguna vez, en su etapa anterior, cuando era presidente de Coca-Cola en España, que hicimos un evento con ellos. Yo creo que ese es un caso de un señor, y me parece que es un buen caso. Me gustaría que hubiera más gente con Marcos de Quinto en todos los partidos, ¿vale? O sea, no solamente en Ciudadanos, que es un partido que ya desapareció, pero es el caso de una persona que por su trayectoria en la empresa gana mucho dinero y tiene un patrimonio, es decir, puede vivir perfectamente lo que le queda de vida, él y sus descendientes, pero tiene el aguijón de la política, ¿vale? Entonces es un tío que, bueno, no llegó a ocupar ningún cargo público, pero en la etapa que estuvo en Ciudadanos se hizo notar. Si esta persona hubiera llegado a ocupar un cargo de gestión, a mí me gustaría que esta persona hubiera ocupado un cargo de gestión. De verdad que me hubiera gustado, o sea, ¿sabes? Y porque es una persona que ha dirigido una multinacional, tú sabes, y si has tenido contacto con la gestión de las empresas privadas, o sea, la cantidad, o sea, las capacidades y las cualidades que tiene que tener una persona en ese puesto son muy buenas si lo sabe aprovechar en un cargo público. Y a mí me gustaría que hubiera gente así, porque a veces tú ves los currículums de algunos cargos públicos y te entra pánico, ¿no? Porque dices, este señor no tiene ninguna experiencia de nada, ¿no? ¿Y tú por qué crees que Marcos de Quinto decidió ir por Ciudadanos en lugar del PSOE o el PP? Bueno, porque yo creo que fue un tema coyuntural de las circunstancias que había en ese momento. O sea, yo creo que, porque luego, de hecho, es un tío que hoy en día pues estaría entre el PP y Vox. Yo lo digo por lo que dice, yo no... Me da la sensación de que es que a lo mejor ni en el PSOE ni en el PP, por mucho Marcos de Quinto que fuera, habría conseguido hacerse un hueco por las estatuas que hay ya puestas ahí, ¿no? Sí, o sea, uno de los problemas que hay en el sistema de partidos de España es que es muy difícil. Tú ten en cuenta que hay mucha gente
que lleva años en política. Entonces, si tú de repente, soy un partido, vamos a poner el caso, ¿no? Yo y mis compañeros de partido, y de repente alguien se fija en ti para pertenecer al partido y vienes de bienvenido, ¿no? De recién llegado, perdona. Entonces, ¿qué es lo que...? Y te ponemos un puesto delante, claro, todos los que estamos aquí dicen, joder, este tío es un recién llegado. Y nosotros aquí llevamos 20 años y este tío ya es recién llegado. Claro, pero es el sistema. Es como que como llevo 20 años, me tienen que dar de comer. Claro, no, claro. Entonces, estamos aquí, los de siempre, y viene aquí este tal. Y ten en cuenta que luego en política funciona, lo que te decía antes, todo por lealtades. Claro. Entonces, hay muchísimas, claro, o sea, la gente es por a quién se pega, o sea, cuando... Esto lo hemos visto, por ejemplo, bueno, lo estamos viendo continuamente, lo estamos viendo en el PSOE, lo estamos viendo en el PP, lo estamos viendo en el PP a nivel local, en muchas comunidades autónomas. En cuanto cambia el jefe, cambia el equipo y el que estaba aquí y tal, de repente se queda en la calle. Y se queda en la calle es que se queda en la calle, literalmente, ¿no? Y muchas veces la gente, por ejemplo, te pongo un caso que es público también, ¿no? O sea, Patxi López, que se enfrentó a Pedro Sánchez en las primarias del PSOE y se decían cosas en los debates entre ellos muy fuertes, muy antagónicos, y ahora pues Patxi López está trabajando con Pedro Sánchez, ¿entiendes? Y es súper leal. Y es muy difícil que el Pedro Sánchez de entonces, que el Patxi López de entonces aparezca y se enfrente otra vez, ¿no? Porque ahora la lealtad, ¿por qué? Pues porque al final le debe el puesto, ¿no? Pero lo mismo pasa en el PP, lo mismo pasa en Vox y en los partidos nacionalistas, pasa en todos lados. Y ya no te cuento en Podemos y en Sumar. O sea, ahí es un tema de personalidades y lealtades. Y es muy difícil que llegue una persona, muy difícil con el sistema que tenemos de partidos, porque además el que hace las listas es el de arriba. Y para estar en la lista tienes que contar con el favor de arriba. Y si no, estás fuera. Estás fuera. César, volviendo a los eventos, pero sin dejarnos la política. No, está vinculado. Me comentabas antes que de 100 eventos que haces, 70-80 son a puerta cerrada. Exacto. ¿Quién pide que un evento sea a puerta cerrada y por qué lo hacen? Pues por muchos motivos. A veces es el propio conferenciante. Tú ten en cuenta que los que vienen el cargo público que invitamos al evento, muchas veces lo que interesa es aprovechar la oportunidad que le damos nosotros de hablar con 30 empresas. Empresas que muchas veces son competidoras entre ellas, ¿eh? Son empresas que son competidoras, ¿no? Del mismo sector. Y dice, bueno, pues voy a aprovechar que esta empresa, Executive Forum, que es la empresa que yo dirijo, pues me permita decir lo mismo a los 30. Y a partir de ahí, que me pregunten lo que quiera, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que para tener esa libertad de conversación, necesitas tener la puerta cerrada. Porque imagínate que pones un micro. ¿Ya has visto? ¿Tú te imaginas lo que pasaría si los consejos de ministros fueran retransmitidos online? O sea, no tendría nada que ver con lo que realmente son. Sí. O sea, si fueran, te sorprenderías. Bueno, sería muy bueno para el país. Sería bueno para el país, pero la gente estaría midiendo las palabras. Y muchas veces lo que queremos es que la gente hable entre ellos con franqueza. Claro. Entonces, pero, no, o sea, la gente... O sea, tú te imaginas... Esta es la broma que se hace. ¿Tú te imaginas lo que pasaría si... Bueno, de hecho ha pasado, ¿no? Que si cogen el móvil al rey, al presidente del gobierno le han robado el móvil, ¿no? Entonces le han hackeado el móvil. Y claro, todas esas conversaciones privadas, imagínate lo que pasaría si trascendieran. De hecho, cuando los informes estos de la Guardia Civil, de la UCO, son conversaciones. Entonces, o sea, paso este ejemplo a las reuniones de estas que organizamos nosotros, donde son reuniones de empresas que nos hablan cosas nada importantes, te lo aseguro, porque yo voy a todas. O sea, nada importantes como que pudieran tener trascendencia mediática, para nada. Pero uno quiere muchas veces la privacidad para hablar con tranquilidad. Porque claro. Yo he visto... Yo he sido testigo de los desayunos que hacemos con prensa, que a veces una palabra mal interpretada se retuerce y se convierte en un titular. Yo me acuerdo, voy a contar una anécdota, me acuerdo cuando en la etapa de Urdangarín se le ofreció, estuvo a punto de ser seleccionador de Qatar, seleccionador de balonmano de Qatar. Y entonces el embajador de Qatar vino a un encuentro con nosotros en esa época. Y entonces fue muy llamativo porque cogieron 2 frases suyas, las pegaron en un telediario y daba la impresión de que el rey, y era mentira, que el rey había llamado al jeque al emir de Qatar, perdón, para pedirle que cogieran a Urdangarín como seleccionador. Y eso no era así. Pero cogieron 2 trozos, los periodistas de una
cadena de televisión, y lo montaron. Entonces, claro, me acuerdo que yo lo veía y decía, pues si no han dicho eso, pero habían hecho, ¿no me entiendes? O sea, pero claro, veías el resultado y daba la impresión de que había dicho eso. Entonces, me llamó el embajador de Qatar, que es un señor pues árabe con formación anglosajona, y decía, no me creo lo que acabo de... Porque él vio la televisión y dijo, no me creo lo que acabo de ver. Dice, han manipulado mis palabras. Yo, bienvenido a España. ¿Esa manipulación fue en tele pública o privada? ¿Verde, roja privada, o azul? Una televisión privada. Fíjate. Sí, no, y fue una manipulación completa. Entonces, claro, y he visto muchas más cosas de decir, no, esta frase, no, una cosa que se saca de contexto. Me acuerdo, hace un año, un consejero de Sanidad dijo una frase: la gente mayor utiliza la aplicación de la Consejería de Salud, del Servicio de Salud, para pedir las citas, las utiliza que te cagas. Dijo una expresión así, perdón la expresión aquí en tu podcast, pero lo dijo en Desayuno Nuestro. Y entonces hubo una televisión que cogió ese trozo que dijo que te cagas, y entonces cogió un micrófono y fue preguntando a la gente, ¿usted cree que es forma de hablar esto? Y claro, entonces, claro, te ponen eso y claro, la gente le metía caña. Entonces te quiero decir que los medios de comunicación a veces amplifican lo que se dice en un desayuno. Entonces, claro, la gente dice, bueno, a ver, si yo quiero hablar con empresas porque me interesa hablar con empresas, tú ten en cuenta que las empresas en España, o sea, la mayoría de las cosas que nos da la administración, el gobierno central, la defensa, la seguridad, la policía, la Guardia Civil, la sanidad, que nos dan las autonomías, la educación, bueno, muchísimas cosas, no es que el Estado no las tiene, el Estado las compra. Entonces el Estado se tiene que reunir con empresas para decir, oye, vamos a ver, yo qué sé, ¿no? Este medicamento, este autobús que queremos poner para tal, o sea, se tienen que comprar porque tienen que comprarlo. Las próximas, ¿cómo se dice? Máquinas de AVE, ¿no? Que ahora Renfe va a comprar, ¿no? Y dices, bueno, esto... Tendrán pues, que haber empresas. Tiene que haber una empresa. El Estado no fabrica. Entonces, tiene que reunir con las empresas para decir... Y entonces, claro, y esas reuniones son constantes. O sea, fíjate en esto, ¿no? Que es constante. Entonces, es normal que entonces tú dices, oye, vamos a traer a todo un sector a una reunión. Vale, estupendo. Pues perfecto, aprovecho la reunión y así hablo con muchos a la vez. Es muy normal. Está claro. Hablando de protocolo, ¿alguna vez has tenido que ayudar a alguien del mundo empresarial a cómo tiene que hacer las cosas? Sí, muchas veces. Tú ten en cuenta que nosotros nuestros eventos no son actos públicos, en el sentido que no somos un organismo público, no somos la Casa Real o un ministerio, somos una empresa privada que organiza actos donde vienen cargos públicos. Pero aún así hay un protocolo. El BOE dicta cómo tiene que ser el protocolo. Primero los reyes, luego el presidente del Congreso, el Senado. Está establecido por ley. Hay un decreto ley ya no recuerdo el año, donde se establece cuál es la prelación, es decir, el orden que se sigue. Y ese protocolo no se lo puede salvar nadie. Entonces nosotros como empresa privada podemos seguir el protocolo, ¿no? Pero al final ahí tenemos un cliente que dice, oye, ya, pero yo quiero sentarme con este, ¿no? Entonces, sí, pero ten en cuenta que que a ti te interesa, va por detrás de que a ti te da igual, pero que en un acto público debería ser al revés. Entonces, eso es lo que tú preguntas. Y la mayoría de las empresas lo acepta. Hemos tenido anécdotas, muchísimas, de que empresas, por ejemplo, hubo un acto que un presidente de una multinacional muy conocida, que ya ha fallecido, y no voy a dar el nombre, pues invitó a un embajador de un país donde ellos trabajaban y que hicieron una obra enorme y ganaron mucho dinero. Y a la vez, como trabajaba en otros países, entonces él quería estar en la mesa, estaba el presidente de la empresa, estaba el invitado, estaba el presidente de la empresa y todos los demás eran embajadores. Pero ¿qué pasa? Que a ese acto vinieron autoridades españolas, ¿vale? Y entonces, pero la empresa no quería invitarlas, porque a ellos los que les interesaban eran los embajadores, porque a ellos lo que les interesaba era la proyección internacional. Y entonces estaban haciendo un feo a un alto cargo, en concreto a uno, que yo me peleé entre comillas con la empresa para que le pusieran al menos en la mesa presidencial, no en la mesa que está arriba en el escenario, sino en la mesa más importante dentro, ¿no? Y la gente sabe que esa es la mesa más importante. Pues así y todo, esa persona se le puso en una esquina y se enfadó. Dijo, joder, me habéis puesto en una esquina dentro de la empresa. Yo pensaba, date con un canto a los dientes, porque el que organizaba el acto, la empresa que organizaba el acto con nosotros, no quería que estuvieras en la mesa. Fíjate. Porque sí, es muy importante, pero es de otro ministerio que no tiene nada que ver con nosotros. Claro. A nosotros nos interesaban, al presidente de esa empresa le interesaban los embajadores.
Entonces, ¿Y has tenido algún forajido, algún terrorista del protocolo que iba arrasando con todo? sí, vamos, es bastante... O sea, la gente se cuela. ¿Esa es tu pregunta? Sí, Sí, sí. bueno, porque hay gente que tiene un perfil fenomenal lo que me cuentes y luego hace lo que le da la gana. Sí, no, hay gente que lucha por estar en las primeras posiciones. Hay gente que le da igual, pero hay gente que quiere estar delante, ¿no? Luego los protocolos, ten en cuenta que por ejemplo, con embajadores, los embajadores son expertos en protocolo, ¿vale? Entonces ellos, perdón, no, te decía, ¿no? Claro, dicen, yo estoy en esta mesa con otros embajadores, pero en la mesa que va delante de mí hay un país de mi nivel. Ellos saben perfectamente los niveles de los países y hemos tenido embajadores muy enfadados porque dicen, es que yo estoy en la mesa 5 y en la mesa 3 está el embajador de un país que está a mi nivel y le habéis puesto por delante. Y dice, eso no me parece bien, a mí me lo han dicho. Y dices, bueno, ya, pero es que a veces no te queda otra porque tienes que distribuirlos, ¿no? Y eso te lo hacen saber, vamos. ¿Sí? Te dejan constancia del Te dejan descontento. constancia y a veces con mucho enfado, pero normalmente esas cosas se cuidan mucho, ¿eh? Sí. A mí me pasó, bueno, te voy a contar otra anécdota. Una vez hicimos un acto con un ministerio y entonces lo que hicimos fue que el protocolo se encargara el propio ministerio, es decir, la distribución. Entonces, nuestro único requerimiento como empresa organizadora era que los patrocinadores del acto, los que pagaban el acto, pues estuvieran 3 o 4 en tal sitio y los 150 restantes era el ministerio el que se encargaba de ese, ¿no? Entonces vino, yo estaba a la puerta de un hotel muy bueno en Madrid, de Hotel Palace, y estando en la puerta vino la jefa de protocolo de una autoridad del Estado muy importante y me dijo, quiero saber dónde se sienta esta autoridad, porque yo soy su jefa de protocolo. Y yo le dije, pues vamos a ver la lista, ¿no? Y entonces dijo, pues está en la mesa 2, creo que era. Me dijo, no, siento comunicarte que si no está en la mesa 1, no entra ni en el hotel. Entonces yo le dije, bueno, pues es que yo no he hecho el protocolo, lo ha hecho el ministerio. Y me dijo, me da igual, pero tú eres el organizador. Yo ya, pero... Total, que hablé con el ministerio y dije, oye, a solucionarlo porque tenéis un problema de protocolo porque la distribución la habéis hecho vosotros, ¿no? Y bueno, se solventó, ¿no? Pero quiero decir que la gente mira mucho esto, ¿eh? Lo mira mucho y lo se fija. Y en ciertos sectores, por ejemplo, en la judicatura, ten en cuenta que la judicatura tiene instituciones, ¿no? El Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional, que son de mucho rango, y muchas de las personas que están ahí saben perfectamente la categoría de los jueces y eso, ellos miran dónde se sientan de reojo y el fiscal general y el Consejo General del Poder Judicial. Entonces, algunas instituciones estas tienen cientos de años, ¿no? Entonces, se tiene que respetar. ¿No? Es una cuestión de respeto y tradición también. De respeto, sí, de tradición y de ley, porque está fijado en la ley. O sea pero en los eventos privados que nosotros organizamos no es necesario, pero tienes que respetarlo, porque tú ten en cuenta que esas personas representan al país. Entonces, no es que este me cae, no, es que es el país. O sea, el tema de los símbolos es como las banderas. Dice, no, es que no quiero poner la bandera de España en tal ayuntamiento, en tal región. Dice, no, pero es que no es un tema de capricho, es un tema que viene en la ley. Tú tienes que cumplir la ley. Y la ley dice que la bandera tiene que estar. Por eso, en muchos sitios donde no quieren ser representados por España, tienen que cumplir la ley. Porque igual que yo pago y tú pagas impuestos, te guste o no te guste, estos señores tienen que cumplir la ley exactamente de la misma forma que yo pago impuestos y tú pagas impuestos. Entonces la simbología es muy importante. Antes has mencionado esa parte de que la relación público-privada es constante. Sí. ¿Vale? Es constante. Es muy importante. Y quería ir, César, a ese sector que en España está tan denostado, que es el lobbyismo. El lobby, que en Estados Unidos, por ejemplo, se sabe que sí, está muy regulado. Está regulado. Muy regulado, pero también muy aceptado socialmente. Muy aceptado, sí. Y aquí no. Aquí se intenta regular, pero no. Bueno, a ver, la regulación del lobby viene para poner negro sobre blanco o blanco sobre negro, como prefieras, una cosa que, como te decía antes, se da. Porque las empresas, los gobiernos, no nos dan la mayoría de los servicios que nos da
O sea, la aplicación de tu móvil, de la agencia tributaria o de lo que sea, o de Renfe o tal, eso no lo hace, o sea, no lo hace la propia empresa, lo hace un proveedor de la empresa. Son empresas que trabajan para el Estado, en cualquiera de sus niveles, nivel central, autonómico o local. Entonces, claro, es tan necesario, o sea, por ejemplo, te pongo un ejemplo, la defensa. Todos los sistemas de defensa que tenemos, aviones, submarinos, fragatas, corbetas, armas, todo eso lo fabrica, todas esas capacidades las suministra o las fabrica o las construye el propio ejército, ni de lejos. Entonces necesita empresas. O somos tan ingenuos que creemos que el propio ejército va a ser capaz de producir todo eso. Es imposible. ¿Me entiendes? Y lo mismo pasa con todos los sectores. Entonces, pero el último ayuntamiento más pequeño de España, para hacer el parque que van a utilizar los ciudadanos, no lo va a hacer los funcionarios, ni de lejos. ¿Vale? O sea, a veces te encuentras, no, es que no necesitamos empresas. Perdona, es que necesitamos empresas. Cuando hace unos años algunos partidos decían, vamos a hacer que todos los servicios municipales los hagan los funcionarios. Primero que los funcionarios lo último que van a hacer es barrer las calles, como se sugirió en aquellas campañas de hace unos años, ¿no? Pero además es que sale carísimo y luego la eficacia es mucho peor. O sea, tú si eres el alcalde de un pueblo o de una ciudad como Madrid, ¿qué prefieres? ¿Tener a la empresa que sabe recoger la basura, limpiar las calles y lo hace con las mejores técnicas y los mejores profesionales? ¿O no, voy a hacerlo con mis propios funcionarios? O sea, los alcaldes... Voy a decir una cosa que no es el 100% de los casos, pero ocurre muchas veces, ¿no? Hay empresas que tienen, hay ayuntamientos, por ejemplo, pongo el caso de los ayuntamientos, pero pasa más veces, ¿no? Que tienen el gasto más importante de la mayoría de los ayuntamientos en España es el tema de la limpieza, recogida de basuras y limpieza de calles, y a veces los parques, o sea, son 3 servicios, ¿vale? Pues hay ayuntamientos que han creado una empresa pública para hacer eso, ¿vale? Y ahí, el otro día estaba con un alcalde que me decía, lo peor que me puede pasar es tener una empresa pública que haga la limpieza. Porque es un horror siempre trabajar con el mismo proveedor. Es un proveedor que es cautivo, porque tú eres el cliente cautivo, entonces no puedes exigirle nada. Y la conflictividad laboral de los trabajadores de esa empresa es altísima, ¿vale? Porque mientras que si tú trabajas con una empresa, a los 4 años se renueva el contrato y viene otra empresa, pues ya se encargarán ellos de competir. O la misma, sí. Exacto. Entonces ya se encargarán ellas de competir, de darte lo último, y eso es muy importante. Pero César, dentro de esta relación público-privada, que está claro que es evidente, claro, hay relaciones ya de personas con personas, y que se regule esto es importante para entender dónde está el límite entre las reuniones de lobismo y lo que se llama el tráfico de influencias, ¿no? Entre otras cosas. No, hay cosas, es que hay muchos, o sea, la mayoría de las cosas que se hacen en España, la mayoría de los servicios que se hacen en España se regulan a través de la ley de contratos del sector público. Es decir, si tú quieres trabajar pues si el Estado necesita cualquier servicio, tiene que licitarlo, o sea, tiene que anunciar, oye, necesito ese servicio, y públicamente cualquier empresa se puede presentar. Cualquier empresa. Es un contrato de libre concurrencia que incluso empresas por la Unión Europea de otros países pueden venir y presentarse al contrato. Y esos contratos los analiza, los valora, los evalúa, mejor dicho, pues en la mayoría de los casos funcionarios, que hacen una valoración económica y una valoración técnica. Y después, entonces, con las dos saca una puntuación, y el que más puntuación sale es el que se adjudica el contrato. Entonces, a veces en eso pues intervienen de alguna forma, pues por detrás o por delante los políticos, pero es un sistema que garantiza, ¿vale?, que no haya corrupción. Aún así hay corrupción, porque sale en la prensa, pero es un sistema garantista que es lento, que es farragoso, tal. ¿Qué ocurre? Que hay empresas que dicen, bueno, pues a pesar de todo, pues vamos a intentar pues llegar de forma alternativa y todo eso también está regulado. O sea, quiero decir que lo hemos visto ahora, ¿no? Pues con los casos que ha habido recientemente, ¿no? Pues, oye, pues para darle una ayuda, pues
pues fulanito hizo una llamada tal, y entonces los que decidían, los que daban la ayuda, no voy a decir los nombres porque tú los has visto en prensa, pero que está saliendo un expresidente del gobierno que está imputado, o sea, no está condenado, está imputado por este tema, pues hay suficientes indicios de que hizo tráfico de influencias, ¿no? Y luego blanqueamiento, que esa es la otra parte, ¿no? Y luego blanqueamiento de capitales, porque recibió el dinero de otra forma, por otro lado, a través de un testaferro. De una forma creativa. De una forma creativa, sí, bueno, no, es muy, no sé, es muy opinable, ¿no? Como se hizo, pero sí, lo que está demostrado es que influyó, ¿vale? Porque los que daban esa ayuda, en ese caso no era por la ley de contratos, pero era con el tema del COVID, se dieron unas ayudas para ayudar a empresas, ¿vale? Y el caso se dio a una empresa Plus Ultra, bueno, lo voy a decir, y al parecer pues hubo ese tráfico de influencias donde se hicieron llamadas para, oye, queremos que se le dé a este tipo. Pero José Luis Rodríguez Zapatero, ¿cómo tendría que haberlo hecho para no caer en imputación? Claro, no, en este caso no sabría decirte porque lo que... En este caso eran ayudas que eran abiertas, ¿vale? Entonces, no sabría decirte, ¿no? Porque eso yo no sé cómo se tenía que haber hecho. Porque, lo digo en este caso en concreto. Si fuera una adjudicación de un contrato, lo tengo clarísimo, ¿vale? No, o sea, podría haber... Porque a veces lo que se hace es que se dice, oye, pues mira, vamos a... porque el lobby se puede hacer de muchísimas maneras. Tú puedes hacer lobby de cientos de formas distintas, ¿no? Es decir, pues muchas veces, oye, pues... Llega una empresa a España y esa empresa pues quiere, yo qué sé, Amazon. Dice, no, pues Amazon quiere, y perdona que ponga un nombre concreto, ¿no? Pero Amazon quiere buscar un sitio donde ponga un almacén logístico para distribuir sus productos, ¿no? Y entonces puede ponerlo aquí o puede ponerlo aquí, ¿vale? Y entonces dicen, oye, pues estamos valorando las dos posibilidades, vamos a hablar con los dos municipios de las dos alternativas para decirles que estamos evaluando las opciones y ya está. Entonces, buscan a una empresa de relaciones públicas, una empresa de lobby, para decir, oye, de relaciones institucionales, para decir, oye, vamos a ponernos en contacto con los dos, y son ellos los que llaman a la puerta, oye, tengo un cliente aquí que está valorando la idea de poner aquí un almacén. ¿Eso os interesa? Hombre, claro. Entonces, pues vamos a hacer una presentación, nos contáis vuestras opciones, porque ahí, ¿quién es el interesado? Es un win-win. Claro. Claro, porque si en el municipio lo abren, pues pon que dan 1.000 puestos de trabajo, me invento, 1.000 puestos de trabajo, más todos los impuestos que están ahí asociados. Entonces, los dos municipios están interesados en tener a Amazon. Entonces, hay tortas hoy en día por buscar inversión. Entonces, pero claro, llega Amazon y dice, ya, pero yo necesito a alguien que me abra esa puerta y esa labor de public affairs, de relaciones públicas, de lobby, pues lo hacen agencias, ¿no? Que son agencias de lobby. Y luego pasan cosas como, no, y el ayuntamiento, pues para poner crema a esa relación, pues, oye, ha cedido claro. pero luego la gente se echa las manos a la cabeza. No, ¿Ha cedido un terreno público? Bueno, pero, o sea, tú imagínate que eres ciudadano del municipio donde al final se establece Amazon y tienes hijos que pueden trabajar en Amazon. Sí. Entonces, no es que resulta que le hemos dado el terreno cedido a 100 años, que es lo que pasa, ¿no? Ahora, por ejemplo, está pasando con los centros de proceso de datos, ¿no? Los centros de proceso de datos son esos lugares donde hay enormes instalaciones que consumen muchísima agua y muchísimo aire acondicionado y muchísima energía. Claro, pero imagínate lo que supone de riqueza. O poner un parque eólico, o sea, todo eso es riqueza. Entonces tú dices, bueno, si tú eres Amazon y dices, bueno, este me da el terreno gratis y este me ofrece no sé qué y este tal, y no solamente eso, sino que una empresa a la hora de establecerse mira muchísimas cosas, pero muchísimas, ¿no? Mira, un ejemplo de esto, yo lo pongo porque es una persona a la que yo personalmente le tengo admiración, está con él en varios encuentros, que es Paco de la Torre, que es el alcalde de Málaga, tiene 80 años, que lleva 20 y tantos años como alcalde, que su equipo no quiere que se jubile, su familia sí, pero él sigue ahí al pie del cañón. Entonces es una persona que ha cambiado, ha transformado Málaga. Y una de las cosas, ha hecho muchas cosas, pero una de las cosas que ha hecho ha sido buscar inversión para que empresas como Google, como Amazon, como Accenture, como Capgemini, o sea, una serie de empresas se establezcan. Y lo ha conseguido. Y lo ha conseguido. Entonces, ¿eso qué significa? Pues claro, que vengan allí y entonces la ciudad se ha transformado, pero claro,
viene mucha gente y esas multinacionales cuando vienen buscan efectivamente tener un sitio para establecerse. Entonces hay un parque tecnológico donde pueden estar. Vale. Segundo, pues que tengan acceso a una vivienda, que tengan acceso a servicios, que tengan acceso a colegios para sus hijos. Entonces son una serie de cosas que claro que cuando Google, y me pongo el caso de Google, me lo invento, ¿no? Pero Google cuando tiene que establecer un hub de investigación o de innovación en una ciudad o en otra, está compitiendo Málaga con Nápoles, me lo invento, ¿eh? Con Atenas y con Viena. Entonces dicen, ¿dónde lo pongo mejor? Entonces hacen un benchmarking y comparan todo lo que le ofrecen. Sí, sí, sí. Y entonces dicen, bueno, aquí está muy bien, porque aquí, por eso en Barcelona se están estableciendo un montón es un sitio espectacular para vivir, una vivienda muy, muy cara, pero muchas veces, claro, luego está la parte mala, que la gente, los expatriados que van allá a vivir, hacen subir el precio de la vivienda, porque claro, cuando llega un... Hubo un caso, César, que yo me sé, pero si alguien me escucha y se lo sabe mejor, que me perdone si Sí. digo algo que es inconcreto, pero porque me lo sé de memoria. Y entonces hubo una postulación para la Oficina de Blanqueo de Capitales de la Unión Europea hace 3 o 4 años y Madrid se postuló Ajá. junto con otras capitales europeas y en la votación hubo españoles que votaron en contra. En contra, sí. Eso es una cosa que bueno, eso no se entiende, ¿no? ¿Verdad? Porque aquí en España ha pasado con la Agencia del Medicamento, ¿no? La Agencia del Medicamento estaba en Londres, creo que estaba, o en otra ciudad inglesa, y a raíz del Brexit tuvo que salir. La Agencia del Medicamento es muy importante porque es la que dice qué medicamentos son aprobados a nivel europeo. Es muy importante. Y entonces, y tiene un poder de tracción para el sector farmacéutico muy importante. Entonces, en España hubo varios candidatos y hubo puñaladas con esta historia. Y hubo gente que no perdonó, pues que una a otra, o sea, eso. Y ahí, sí, eso genera mucho debate cada vez que se tiene que establecer, porque piensa todo lo que produce. O sea, y ahí, claro, tú imagínate, claro, cuando dices, no, es que lo que te decía antes, que Amazon se ponga en mi ciudad. Pero César, es que esa es la prueba, para mí es clara, de que hay gente, hay políticos que piensan por intereses propios por encima de los demás. Ya. Porque si no hay ninguna otra explicación, ¿no? Ya, bueno, ellos... Bueno, en este caso te refieres a que no quieren que vaya... Sí, porque a lo mejor la comunidad que lo ha presentado es de otro partido, o a lo Sí, mejor... Entonces, sí, eso, bueno, ocurre a veces, es un poco triste, ¿no? Hace poco que la Agencia Espacial Española se puso en Sevilla y ahí hubo un pequeño, no sé si hubo alguna historia, ¿no? Pero en general hubo apoyo, ¿vale? O sea, eso, bueno, son cosas que a veces es un poco triste, ¿no? Porque realmente cuando tú tienes un candidato, pues como pasó, por ejemplo, con las Olimpiadas de Barcelona, pues que toda España apoyó, ¿vale? Esto es una cosa que luego hubo mucha polémica porque los partidos nacionalistas catalanes intentaron aprovecharse, ¿no? Decir, bueno, pues es una cosa de Cataluña, no, perdona, es una cosa de que todo el Estado español ha apoyado, sí. Claro, y de hecho la mitad del dinero era, o más de la mitad del dinero era del gobierno español, ¿no? Entonces no era una cosa de una parte, sino de todo, ¿no? Y yo creo que en eso, sí. Oye, César, en un evento tuyo, ¿hay alguien que digas, bueno, es que aunque me lleven por los pies por delante, yo a este no lo invito? Bueno, pero invitar para ser conferenciante, ¿te refieres? Sí. Bueno, aparte de las filias y fobias personales, que eso no son del caso, y que hay un tema, nosotros por cuestiones políticas no invitamos a partidos de la izquierda Berchale, ¿vale? No les hemos invitado en alguna ocasión, pero no. O sea, con los partidos nacionalistas no hay ningún problema. Pero es que la Berchale es que tiene un recorrido histórico con el que yo no comulgo, ¿eh? Entonces, no están gobernando en algún sitio, ¿vale? A un ayuntamiento y preferimos no invitarle, ¿vale? Pero vamos, por lo demás, a mí me gusta que venga gente muy distinta, me parece muy enriquecedor, me parece muy divertido, además, entretedor, y además, pero todos los partidos, yo recuerdo cuando empezó Vox, Santiago Abascal, ¿vale? Antes de ser de Vox, estuvo con nosotros, y luego vino Macarena Olona, que ya no está en Vox,
Me escribió gente de, oye, no estoy de acuerdo. Yo, bueno, pues en la diversidad está ¿Y de la partidos riqueza. nacionalistas has tenido gente también? Sí, muchos. Muchos. El otro día estuvimos con el alcalde de San Sebastián, Ujú. que es del PNV. Hemos estado hace 3 semanas con el consejero de Sanidad del País Vasco, también desde el PNV. Hemos estado con consejeros de Esquerra, con alcaldes de Esquerra, de Junts, de la antigua Convergencia, de Coalición Canaria. Hemos estado bueno, con todos los partidos. ¿Alguna vez, no tú, César, has sido el patrocinador, por ejemplo, el que ha puesto veto a algún representante político? No. Los partidos en esto son muy. Los partidos no, las empresas son muy equidistantes y no suelen poner problemas. Al revés, sí que ha ocurrido en alguna ocasión. Ujú. Algún partido que ha vetado alguna empresa. Eso sí que nos ha pasado. ¿Ah, sí? Sí, y te explico. O sea, ha sido muy rara vez, pero ha pasado. Te cuento. Por ejemplo, ha habido. Por ejemplo, cuando hay una licitación, ¿vale? Pública, gorda, de un importe grande, los organismos públicos no quieren, si la licitación está en marcha, está abierta, Tiene bastante sentido. entonces dice, hay un conflicto de intereses, ¿no? Ujú. Y entonces dicen, mira, no, en este momento que hay una licitación y que no puede patrocinar, porque claro, sería, ¿cómo es? La mujer del César, ¿no? Tiene que ser honrada, ¿no? Y parecerlo, Tiene ¿no? además que parecerlo. Tiene Sí. que parecerlo, ¿no? Entonces, en este caso lo mismo, ¿no? Y luego también nos han vetado en alguna ocasión, pues yo qué sé, pues cuando a veces ocurre, que esto es muy normal, ¿eh? Lo de empresas que han impugnado contratos, ¿sabes? Que cuando un contrato se le adjudica a una empresa y puede ser que otra empresa diga, oye, yo creo que tenía que haber sido el adjudicatario. Ujú. Y entonces Y han, lo lleva a juicio. y han alegado Y reuniones. entonces, no, con nosotros no. Y entonces en algún caso, entonces hay veces que por temas de, pues, la administración está en pleito con una empresa. Entonces no se entendería muy bien que en medio del pleito hubiera un Se vayan a patrocinio. desayunar, claro. Claro, entonces es verdad que luego te sorprendería la cantidad de reuniones que tienen entre ellos. O sea, nosotros hacemos reuniones de muchas empresas Ujú. con alguien o con sector público, pero reuniones de. O sea, están todo el día reuniéndose. Oye, ¿conociste a Carlos Mazón? Conocí a Carlos Mazón en un encuentro que hicimos 5 días antes de las elecciones que él ganó, ¿vale? Y que también vino la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, la actual alcaldesa de Valencia, y fue un evento, la verdad es que salió fenomenal. Y vino muchísima gente en el centro de Valencia y salió estupendamente y poco después fue elegido Carlos Mazón. Fíjate. ¿Te sorprende lo que le pasó después? No, bueno, a ver, yo creo que a este hombre se le ha juntado varias cosas. Primero que una desgracia, ¿cómo la gestionas? Ya. O sea, yo creo que culpabilizar de la Dana, aunque él hubiera estado al pie del cañón, ¿eh? Porque luego la otra cosa que le acusaron es que estuvo desaparecido, ¿vale? Y fueron 2 cosas, ¿no? No haberlo gestionado bien y tal. Pero en la desgracia de la Dana, y te cuento mi punto de vista, aunque yo no soy un experto, es un cúmulo de cosas, de acciones preventivas previas a la Dana que no se realizaron. Entonces, claro, cuando tú narras, bueno, es que acabo de llegar, llevo aquí un año. O sea, para que la próxima Dana no vuelva a ser no vuelva a ser una desgracia como esta, se tienen que hacer una serie de obras en infraestructuras que eviten pues lo que pasó en Valencia. En Valencia en los años 50 hubo la Dana, mató a 300 personas en la ciudad de Valencia. Entonces se hizo el desvío del cauce del río a los 10 años. ¿Cuántos muertos hubo en la ciudad de Valencia en la última Dana? Nadie. Entonces, claro, se hizo una infraestructura que evitó eso, pero claro, fruto de aquella Dana. Entonces, yo creo, de esta última Dana, una de las cosas que se dice es que se construyó en zonas inundables y entonces ahí no se podía haber construido, y entonces se tienen que hacer presas, canalizaciones, etcétera, ¿no? Yo creo que el tema de Carlos Mazón fue que a lo mejor, si hubiera estado desde el minuto 1,
Claro, pero ahí, claro, estuvo desaparecido. Y eso es lo que realmente se estuvo en un restaurante con otras personas y entonces no. Y cuando apareció, pues ya estaba todo en mano. Toda la desgracia Desarrollado. encima, ¿no? Entonces, eso es lo que, claro, la oposición ahí pues ha aprovechado ese para morder, ¿no? Y no soltarlo, ¿no? Y hasta que ha Y tú que estás cerca de o conoces bien cómo funciona la parte de las agendas de los políticos, un político puede estar una tarde desconectado No, no, eso no te puedo decir. No te puedo decir, yo no tengo ni idea. Hombre, eso, desde un punto de vista, cualquier persona que ocupa un puesto de responsabilidad tiene que estar localizable. Claro. O O sea, sea, podría estar en la comida, tú pero eres, completamente claro, tú dices, localizable. o sea, tú, por ejemplo, imagínate que tú eres imagínate que tú eres el presidente de Telefónica y te vas de vacaciones, tú no te puedes ir a una isla desierta, Claro. porque en tu sueldo está estar, pero y fines de semana también. Sí, claro, claro. O sea, tú, eso es una cosa que te dicen muchos políticos. Dicen, estamos aquí 24/7, o sea, pero fines de semana. Una de las cosas que te dicen los famosos asesores, estos que son tan denostados en la prensa, hay miles de asesores. Pues estos asesores te dicen, sí, asesor lo que tú quieras, pero estoy 24 horas. O sea, 24 horas que a lo mejor te llama tu jefe, que es el cargo no sé qué, y tú tienes que estar a las 2 de la mañana, porque a las 2 de la mañana había un accidente en Adamuz. Y tú no puedes decir, no, yo es que estoy aquí, hasta las 9 de la mañana no estoy, tienes que estar, y tienes que estar localizable. Oye, César, tú te vas al Congreso y les ves a tortas y la pregunta es, si tú cruzas la calle y te vas a la ancha, ¿se sientan a comer entre ellos? Bueno, muchas veces sí. Quiero decir, ese teatro que hay en Sí. política, luego Bueno, sí, o sea, eso, vamos, yo he visto a muchos compartir mesa 15 minutos antes estaban dando sí, leches en el bueno, Congreso. no, o sea, bueno, o sea, es el juego político, ¿no? ¿Vale? Pero la mayoría de la gente tiene un comportamiento civilizado. Luego hay partidos que son irreconciliables, ¿no? Pero la mayoría de la gente es muy, o sea, eso es un poco, o sea, eso que son los debates que se iban a matar. Yo estoy convencido que si cogiéramos al presidente de la oposición, al presidente y al presidente de la y al jefe de la oposición en Moncloa, estarían hablando, no como tú y como yo, pero vamos, que les veríamos muy relajados. Yo creo que más relajados, ¿no? Luego seguramente habrá momentos, ¿no? Ahora, en este momento políticamente está siendo muy fuerte porque está el presidente del gobierno con personas de su familia y altos cargos imputados, o sea, siendo investigados y que van a ser juzgados. Entonces, esto es una cosa que no había pasado nunca. Entonces, claro, la crispación política es muy fuerte, ¿no? Pero eso ocurre ahora, pero no siempre ha ocurrido así. Yo he visto a muchos políticos de distintos partidos sentados unos con otros y con toda normalidad. La semana pasada ha fallecido este actor Sam Neill, ¿no? El de Jurassic Park. Entonces, con este motivo sacaron una entrevista que le hicieron a él y le hacían una pregunta y me gustó mucho su respuesta, te la voy a contar, porque le preguntaron, ¿cómo sería para ti un día perfecto? Entonces, él, un tío muy pausado, mira a cámara y dice, yo a veces sueño con despertarme un día y que no haya pasado nada. Mire, poner la tele y en las noticias que digan, no pasa nada. Chicos, hoy no hay noticias, que no ha pasado nada, ¿no? Y es como lo opuesto absolutamente a hoy, que cuesta hasta seguirlas, aunque te intereses, cuesta seguirle. Oye, este era el de la semana, y a lo mejor te sacan un tema de hace 2 meses que no es nada y ya no te acuerdas bien, ¿no? Este es un momento, está siendo un momento muy, muy raro y muy especial porque el gobierno está resistiendo, vamos a decirlo claro, ¿no? Está resistiendo. Yo ya te digo que nosotros hacemos encuentros con miembros de todos los partidos, y muy bien, además, con Partido Socialista, Partido Popular, Vox, ¿vale? Y con todos los que ocupan puestos en distintas administraciones, ¿no? Pero en este momento está siendo un momento muy fuerte de crispación, muy raro, en el sentido de que nunca antes, pues la mujer del presidente del gobierno, es que había una instrucción de un juez, pero es que ahora, ayer o antes de ayer, la audiencia de Madrid creo que fue, que son 5 jueces distintos del juez instructor. Por antes se metía un juez instructor, pero ya ha dicho que sí, que adelante y que le va a juzgar un jurado. O sea, ya no te puedes meter con el juez instructor, que era lo que pasaba antes, ¿no? Y entonces, ahora, pues claro, eso es muy raro. La mujer del presidente del gobierno, ¿no? El hermano, ¿no? El otro día, ¿no? Sí. La Guardia Civil.
ministros, etcétera, ¿no? El fiscal general del Estado. Entonces, claro, esto en condiciones normales, pues haría caer un gobierno, pero este gobierno está aguantando. Y entonces, claro, ocurre eso y todo es a la vez, ¿no? Y o sea, es un momento muy peculiar. Yo no recuerdo un momento como este en toda mi vida, ¿no? César, y hablando de aguantar, con toda la gente que has visto que ha llegado a lo más alto, Sí. ¿qué es más difícil, llegar o mantenerse? Yo creo que depende de las personas. Yo creo que lo difícil es mantenerse, ¿eh? Llegar es difícil, pero mantenerse es muy difícil, ¿eh? O sea, porque ten en cuenta que el poder desgasta, ¿eh? Había una broma que decía, había un político italiano que se llama Giulio Andreotti, que tenía que era de la democracia cristiana italiana, que estuvo entrando y saliendo del gobierno toda la vida, ¿no? Y entonces decía, el poder desgasta. Entonces le preguntaba, un periodista le preguntó, ¿el poder desgasta, señor Andreotti? Dice, sí, desgasta al que no lo tiene. ese le machaca y tal, ¿no? Ese está quemadísimo. Eso lo decía, era un viejo zorro, sobre todo, estuvo muchísimos años en el poder. Y hay gente, bueno, de eso depende. Yo creo que la gente, o sea, yo he visto gente quemada y gente que está a gusto, ¿eh? O sea, gente que es una piel en la que quiere estar, ¿no? He conocido muchísimos, pero claro, pero tienes que saber llevarlo. Y también desgasta personalmente, pero hay gente que le va. O sea, esto es como las empresas, ¿no? Yo antes, por ejemplo, cuando trabajaba por cuenta ajena, pues estaba en las empresas 3 años y ahora con mi propia empresa llevo 20 y tantos, ¿no? Entonces dices, bueno, o sea, esto, ¿qué es lo mejor? Pues no sé, pero eso yo creo que depende de las personas. Bueno, César, pues por otros 20 y tantos. Y yo creo, si te digo la verdad, no hemos hecho las preguntas que es que nos hemos puesto a hablar de esto y de aquello. Bueno, así que otro día no sé si, espero que haya sido un contenido de interés. Sí. Pero otro día lo terminamos. Otro día lo terminamos, por supuesto, pues cuenta conmigo. Muchísimas gracias, Manu, por haberme tenido aquí contigo. La verdad es que he estado súper a gusto. Gracias a ti, César, que eres el mejor relaciones públicas de España, para que todo el mundo lo sepa. Bueno, viniendo de ti lo acepto. Muchas gracias.